Inoculación de medios de cultivo. Los métodos de cultivo en el laboratorio se han ideado esencialmente para tres finalidades: el aislamiento, la identificación y el mantenimiento de microorganismos. El aislamiento bacteriano se hace siempre por sembrado en la superficie de una placa de agar. La finalidad de la siembra es repartir el inóculo de forma que en la incubación aparezcan colonias aisladas. La mayor parte de esta serán cultivos puros de un organismo y pueden recogerse para la identificación. También las características y la morfología celular ayudarán a la identificación final. Por lo tanto, es indispensable que se emplee una técnica adecuada para la siembra. En este video se presentan las diferentes técnicas de inoculación. Los reactivos y materiales necesarios son, entre otros, placas de Petri con medio de cultivo, tubos de medios sólidos, tubos con medios líquidos, tubos con medios semisólidos, asas bacteriológicas, mecheros, inóculos y gradillas. Paso 1. Inoculación a partir de un medio de cultivo líquido a otro medio líquido. Encender el mechero. Tener precaución para evitar quemaduras. Flamear el asa bacteriológica de punta redonda. Destapar el tubo con el inóculo en medio líquido. Flamear la parte superior del tubo. Enfriar el asa con el borde del tubo. Introducir el asa hasta el fondo del inóculo. Hacer movimientos de rotación con el asa. Introducir el asa que lleva el inóculo a otro tubo con medio de cultivo líquido y repetir el procedimiento. De esta manera se transfiere a partir de un inóculo en medio líquido a otro medio líquido. Finalizar flameando el asa. Paso 2. Inoculación a partir de un medio de cultivo líquido a un medio de cultivo sólido por el método de estría o agotamiento. Flamear el asa bacteriológica de punta redonda. Destapar el tubo con el inóculo en medio líquido. Flamear la parte superior del tubo. Enfriar el asa con el borde del tubo. Introducir el asa hasta el fondo del inóculo. Hacer movimientos de rotación con el asa. Con el asa que lleva el inóculo, aplicar la técnica de estría o agotamiento en una placa con medio de cultivo sólido. La finalidad de esta técnica de siembra es repartir el inóculo, de forma que en la incubación aparezcan colonias aisladas para obtener un cultivo puro de un microorganismo y su posterior identificación. En la siguiente gráfica se describe de mejor manera la técnica, en donde se observa el estado posterior a la incubación de colonias aisladas del microorganismo. En la siguiente gráfica se presentan otras modalidades o variantes de la técnica de siembra por estría o agotamiento. Paso 3. Inoculación a partir de un medio de cultivo sólido a un medio de cultivo sólido por el método de estría o agotamiento. Flamear el asa bacteriológica de punta redonda. Destapar la caja de Petri con el inóculo en medio sólido. Enfriar el asa, tomar colonias a evaluar con el asa que lleva el inóculo. Aplicar la técnica de estría o agotamiento en otra placa con medio de cultivo sólido. La finalidad de esta técnica de siembra es repartir el inóculo, de forma que en la incubación aparezcan colonias aisladas, para obtener un cultivo puro de un microorganismo y su posterior identificación. Paso 4. Inoculación a partir de un medio de cultivo sólido a un medio de cultivo líquido. Flamear el asa bacteriológica de punta redonda. Destapar la caja de Petri con el inóculo en medio sólido. Enfriar el asa. Tomar colonias a evaluar. Introducir el asa que lleva el inóculo a un tubo con medio de cultivo líquido y hacer movimientos de rotación con el asa. De esta manera se transfiere a partir de un inóculo en medio sólido a un medio líquido. Finalizar flameando el asa. Paso 5. Inoculación a partir de un medio de cultivo sólido a un medio de cultivo sólido en tubo inclinado. Flamear el asa bacteriológica, en este caso de punta en forma de aguja. Destapar la caja de Petri con el inóculo en medio sólido. Enfriar el asa.
Tomar las colonias a evaluar. En un tubo con medio de cultivo inclinado, inserte el asa hasta la base del declive y páselo a lo largo de la superficie del agar desde el fondo hasta la parte superior. Retire el asa, flamee y vuelva a tapar el tubo. Esta inoculación es muy útil para la realización de pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana. Paso 6. Inoculación a partir de un medio de cultivo sólido a un medio de cultivo semisólido. Flamear el asa bacteriológica, en este caso de punta en forma de aguja. Destapar la caja de Petri con el inóculo en medio sólido. Enfriar el asa. Tomar colonias a evaluar. Cuando se trata de medios de cultivo semisólidos, introduzca hacia abajo el asa dentro del medio hasta aproximadamente la mitad de la profundidad. Retire el asa, flamee y vuelva a tapar el tubo. Esta inoculación es muy útil para la realización de la prueba bioquímica bacteriana denominada SIM, que significa sulfuro, indol, motilidad.